Bueno, vamos a dar inicio a la clase práctica número 3. En su libro, en la página 29, vamos a hacer el ejercicio número 2, que dice así: averigüe el valor de las tensiones en los cables que soportan un artefacto de alumbrado de peso igual a 50 newton, como se ilustra en la figura. Para que el sistema se encuentre en equilibrio, indique además las características de los esfuerzos. Faltó una. Bueno, tenemos una lámpara aquí en la figura sostenida por dos cables. Y nos pide calcular el valor de estas tensiones y además las características de los esfuerzos. Bueno, lo primero que vamos a hacer es el diagrama del cuerpo libre de la lámpara. O sea, ¿qué es el diagrama del cuerpo libre? Son las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, ¿verdad? Por ejemplo, está acá el peso de la lámpara. Perdón, tiene que ser. El peso siempre es vertical y hacia abajo. Ahora, ¿cómo sabemos qué dirección tienen las fuerzas que hacen estos cables por la lámpara? Una forma sencilla de hacer es, imaginen que ustedes cortan este. ¿Qué pasaría si cortan este cable que está aquí? Esto va a venir para acá, ¿verdad? Entonces, ¿qué está haciendo este cable a la lámpara? Le está estirando hacia allá, ¿verdad? Este cable le está estirando para que este no se vaya para allá. Lo mismo para el otro. Imaginen que cortan este. ¿Y qué va a pasar con la lámpara? Como está acá sujeto, va a empezar a venir, va a quedar ahí, ¿verdad? Entonces, ¿qué está haciendo este cable? Le está estirando para ese lado. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos aquí tres fuerzas. Tenemos el peso, voy a ponerle más grande.
Tenemos entonces el peso, tenemos tensión 1, le voy a llamar a este, y a este le voy a llamar tensión 2. Bueno, dice acá que el sistema está en equilibrio. ¿Qué ocurre cuando el sistema está en equilibrio? Cuando le dice equilibrio, la resultante tiene que ser cero. Esto dieron el sábado, ¿verdad? ¿Qué implicaba que la resultante sea cero? Que sus componentes rectangulares Rx y Ry también vale cero. ¿Y cómo obteníamos, cuando teníamos un sistema de fuerzas, cómo obteníamos la resultante en X? Hacíamos sumando todas las fuerzas que se encuentran en el eje X y sumando la resultante en Y, sumando todas las fuerzas que se encuentran en el eje Y. ¿Sí? Entonces, voy a poner mis ejes coordenados. Quiero poner ahí. Ahí está. Este sería mi eje X y mi eje Y. ¿Sí? Y tenemos tensión 1, tensión 2 y el peso. Tenemos tres fuerzas. ¿Cuál es el valor de este ángulo? 30 Sí, ¿por qué? por alternos internos. Alternos internos entre paralelas, ¿verdad? Acá tenemos esta línea es paralela al eje X, entonces esta sería la transversal y entonces se forman ángulos alternos internos iguales. De la misma manera, acá este ángulo, como esta línea es horizontal, es paralela al eje X, entonces también formaría ángulos alternos internos iguales. Entonces este es 45 grados. Entonces ya podemos calcular, ¿verdad? Entonces, sumatoria de fuerzas en X nos tiene que dar 0 y la suma de las fuerzas en el eje Y también tiene que dar 0, porque dice que está en equilibrio. Estas son las ecuaciones. Equilibrio implica que la resultante sea 0 y vamos a trabajar siempre con estas dos ecuaciones. ¿Sí? Entonces escribimos sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a 0. Entonces escribimos, ¿cuáles son las fuerzas que están en el eje X? Tenemos que proyectar estos vectores, tensión 2 y tensión 1. ¿Cómo sería? Tensión 2 por el coseno de 30, positivo porque al proyectar esta acá quedaría la flecha apuntando hacia allá. Y esta al proyectar la tensión 1, la flecha estaría apuntando hacia la izquierda, entonces sería menos tensión 1 por coseno de 45 grados. Y esto debe dar 0. Ahora, si sumamos las fuerzas en el eje Y, que debe dar 0 también, sería tensión 2
por el seno de 30 es positivo porque al proyectar acá la flecha apuntaría hacia arriba. Y recuerden que en el plano cartesiano siempre a la derecha es positivo, a la izquierda es negativo, arriba es positivo y abajo es negativo. ¿Sí? Entonces, tensión 1 es lo mismo. Si proyectáramos la flecha estaría así, entonces sería más la tensión 1 por el seno de 45 y el peso está apuntando acá hacia abajo. Recuerden que el peso siempre es vertical hacia abajo, menos el peso, y esto es igual a 0. ¿Está todo claro hasta acá? Ok. Sí, profe. Entonces tenemos, el peso ya es dato, ¿verdad? Que vale 50 newton. Entonces, nuestras incógnitas serían la tensión 1 y la tensión 2. Y tenemos dos ecuaciones. Esta es nuestra ecuación 1 y nuestra ecuación 2. Entonces, como tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas, el álgebra dice que ya podemos resolver esto. Bueno, de la ecuación 1, podemos sacar que la tensión 2 es igual. Este que está restando pasaría al otro miembro sumando. ¿Sí? Y este coseno de 30 le está multiplicando a la tensión 2, entonces pasaría al otro miembro dividiendo. ¿Sí? Y esto podemos sustituir, o sea, a lo que equivale la tensión 2, podemos sustituir en la ecuación 2 aquí. ¿Sí? Sería entonces tensión 1 por coseno de 45 grados sobre coseno de 30. Sustituimos aquí. Entonces todo eso tiene que estar multiplicado por el seno de 30 más tensión 1 por el seno de 45, que no le puse mal gradito, pero este menos peso puede pasar al otro miembro con positivo. Y recuerden que el peso ya valía 50, podemos poner entonces ya 50 aquí. ¿Sí? Bueno, luego esta parte, seno de 30 dividido coseno de 30, que es igual. Recuerden que tangente de alfa es el seno de alfa sobre el coseno de alfa. Entonces podemos sustituir esto. Entonces sería tensión 1 por coseno de 45 por la tangente de 30.
más tensión 1 por el seno de 45 igual a 50. Entonces acá tenemos factor común es la tensión 1. Podemos hacer entonces factor común, tensión 1. Abrimos paréntesis y queda coseno de 45 por tangente de 30 más el seno de 45. Esto es igual a 50. Y luego despejamos la tensión 1. Sería, este le está multiplicando, o sea, coseno 45, todo lo que está en este paréntesis está multiplicándole la tensión 1. ¿Cómo pasaría al otro miembro? Dividiendo, ¿verdad? Entonces sería coseno de 45 por tangente de 30 más seno de 45. Así. Entonces obtenemos la tensión 1. ¿A cuánto es igual? 50 sobre coseno de 45 tangente de 30 más seno de 45 44,83 newton. A todos les sale así. Sí, profe. Bueno, ya tenemos la tensión 1. Y la tensión 2 aquí tenemos. Aquí era igual la tensión 2. La tensión 2 es igual a la tensión 1, que equivale a 44,83 newton por el coseno de 45 y dividido coseno de 30. Entonces, la tensión 2, ¿a cuánto vale? Tenemos que multiplicar este por coseno de 45 y dividirlo por coseno de 30. Y obtenemos entonces el valor de la tensión 2. 36,60. ¿Está todo claro? ¿Alguien no entendió algo? Creo que todo claro porque nadie dice nada.
Bueno, ¿y cuál es la naturaleza de los esfuerzos? Porque nos preguntan la característica o la naturaleza, se suele decir. Bueno, cuando tenemos del nudo saliente, se considera tracción. ¿Sí? Acá está saliente del nudo, saliente del nudo. O sea, si ustedes hacen el corte acá, la cuerda estaría traccionada. Por acción y reacción, esto tiene que ser iguales y opuestos. Yo acá ya les indiqué haciendo qué sentido iba a tener esta flecha. Generalmente a veces cuando es complicado la estructura, lo que se hace es suponer que todo está en atracción. Entonces se dibuja todo saliente del nudo y suponemos siempre que está atracción. Si la respuesta le sale positivo, quiere decir que la suposición es correcta y que está atracción. Si le sale negativo, quiere decir que la suposición era incorrecta y está a compresión. En este caso, como son cables, no les puede salir negativo porque los cables no sirven estructuralmente como, no trabajan a compresión. O sea, un cable, si usted tracciona, sí sirve, por ejemplo, para sostener algo. Ahí está, el cable está traccionado. Pero si comprimen el cable, se le enrolla todo y no sirve como un... Pero cuando tienen, por ejemplo, si tenían este mismo ejercicio, pero tenían con barras, acá sí la barra puede ser, dependiendo de cómo está. O sea, si ponen invertido, digamos, que está sosteniendo estas barras, están sosteniendo algo, ahí esas barras estarían comprimidas. Pero con cables no van a poder hacer eso porque se les va a caer. Eso nada más. El sábado dieron esto, creo. Y creo que usaban el método de suponer todo saliente, o sea, atracción. Si le sale positivo, está atracción. Si le sale negativo, compresión. Pero recuerden que si hay un cable, no les puede salir negativo porque algo hicieron mal en su álgebra. Pero si tienen barra, no se asusten porque puede salir positivo o negativo según esté tracción o compresión. Como es simple esta estructura, a mí me es más fácil hacerle ya ponerle ya el sentido que va a tener haciendo los análisis. Bueno, si nadie tiene más una pregunta, puedo pasar al siguiente ejercicio. ¿Alguna consulta? Profe, ¿Sí? viste que hay un problema parecido a ese que me sale. ¿Te puedo preguntar respecto al tema? ¿Cuál? Eh, que hay un ejercicio parecido a ese. No sé si te puedo preguntar sobre el tema. No, ahora mismo no, pero sí. O sea, voy a hacer otro problema y si es parecido, puede ser que responda a tu pregunta. Pero ahora Bien, tengo que bueno, dar esto. Al final de la clase, cuando sobra tiempo. dale, profe. Bueno, bueno. Siguiente ejercicio. El 4 siempre en la página 29 dice
La figura representa un puntal AB pivotado en su extremo A y atado a una pared mediante un cable VC, soportando una carga P igual a 500 kilogramos fuerza en su extremo B. Considerando el sistema en equilibrio y suponiendo despreciables los pesos del puntal y el cable, encuentre los esfuerzos que tienen los mismos. Bueno, faltó poner acá esta P. Bueno, dice que tenemos un puntal AB que está sosteniendo este peso P y acá un cable que está sujeto acá en C. ¿Sí? Y nos pide encontrar los esfuerzos que tienen los mismos, o sea, la barra y el cable. Acá, por ejemplo, podríamos hacer eso de, suponemos que todo ya nomás está saliente, 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 y resolvemos, ¿verdad? O hacemos el análisis de las fuerzas que actúan. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo corto este cable? Este cable le está atajando allá, ¿verdad? Entonces, este es un apoyo de segundo género. ¿Recuerdan en la clase pasada? O sea, el sábado dieron este apoyo. Este impedía que el cuerpo se desplace horizontalmente y también impedía que se desplace verticalmente, pero este podía girar, ¿recuerdan? Entonces, si yo corto este cable, esta barra va a empezar a girar con respecto a... A ver, ahí ya sale. Así, va a empezar a caerse, ¿verdad? Entonces, ¿qué está haciendo este cable? Le está estirando para arriba para que este no se caiga. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasaría si yo rompo esta barra acá? Esto va a venir para acá, ¿verdad? ¿Se ve? Si rompemos esta barra, esto va a venir para acá porque le está atajando ahí. Entonces, ¿qué está haciendo esta barra a este cable? Le está, le está empujando. ¿Sí? Entonces acá ya vemos que este esfuerzo está saliente del nudo, entonces es tracción. Y recuerden que el cable siempre va a estar a tracción. Y la barra ejerce esta fuerza entrante a este nudo, entonces la barra sería, voy a borrar esto, ya se está mezclando y todo. Aquí.
Entonces la barra está a compresión. Entonces ya sabemos la naturaleza de estos esfuerzos. ¿Está todo claro hasta acá? Sí, profe. Ok. Entonces, me faltó el peso. El peso siempre es vertical y hacia abajo, ¿verdad? Entonces tenemos tres fuerzas. Poner más. Tenemos tres fuerzas. Tensión BC. Está a lo largo de esta barra, entonces puedo poner acá. Y el peso que está vertical y hacia abajo. Ahí va. Entonces podemos tomar nuestros ejes coordenados aquí. Sería X y el eje Y. Y como dice que está en equilibrio, escribimos nuestras ecuaciones de equilibrio, ¿verdad? Acá puedo escribir. Sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Y sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a 0. Bueno, este ángulo que forma la horizontal con la barra es 30. ¿Y cuánto vale? Se dan cuenta que son ángulos opuestos por el vértice, entonces su valor tiene que ser igual. Entonces esto es 30 grados también. Entonces esta sería la tensión BC, la tensión AB y el peso. Tenemos tres fuerzas y vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en los ejes coordenados. ¿Sí? Entonces escribimos tensión AB por el coseno de 30 menos tensión BC por el coseno de 60 es igual a 0. ¿Sí? Ya saben todo esto, porque si proyectáramos esto, la flecha estaría allá, por eso es positivo. Si proyectáramos la flecha apunta hacia allá, por eso es negativo. Y en el eje Y sería la tensión AB por el seno de 30 positivo, porque la proyección apuntaría hacia allá. De igual manera para sería más la tensión BC por el seno de 60 y el peso siempre apunta hacia abajo, entonces es negativo
menos el peso es igual a 0. ¿Se entiende? Nadie más tiene problema con el coseno y seno de... En este caso, en el X todo está coseno y en el eje Y todo seno, porque el ángulo está formado con el eje X, tanto acá como acá. Bueno, el peso era dato, ¿verdad? 500 kilogramos fuerza equivalente. Entonces esto es 500. Tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas, porque el peso ya es dato, la tensión AB y la tensión BC. Entonces la podemos escribir de la ecuación 1, tenemos que la tensión AB por el coseno de 30 sería igual a la tensión BC por el coseno de 60. Este que está negativo pasa al otro miembro con positivo. Si despejamos la tensión AB, este está multiplicando, pasaría al otro miembro dividiendo. Entonces la tensión AB es igual a la tensión BC por coseno de 60 dividido coseno de 30. Y esto podemos reemplazar en la ecuación 2. Escribimos. Entonces, aquí reemplazo la tensión AB es igual a la tensión BC por el coseno de 60 sobre el coseno de 30 por seno de 30. Más la tensión BC por el seno de 60. Y esto es igual, el peso podemos pasar al otro miembro sumando que era igual, el peso vale 500, entonces menos 500 pasaría al otro miembro como 500 positivo. Aquí otra vez tenemos seno de 30 sobre coseno de 30, que es igual a tangente de 30. Como el ejercicio anterior, ¿recuerdan? Entonces tendríamos tensión BC por coseno de 60 por tangente de 30. Entonces, esto que pinté en verde reemplazamos por tangente de 30. Entonces podríamos hacer el factor común entre este término y este término es la tensión BC, factor común, quedaría entonces coseno de 60 por tangente de 30 más el seno de 60. Esto igual a 500. ¿Sí? Entonces la tensión BC, ¿a qué sería igual? A 500 dividido. Este está multiplicando, entonces cuando pasa al otro miembro tiene que pasar dividiendo, entonces dividido coseno de 60 tangente de 30 más seno de 60. ¿Cuánto da esto?
Vayan haciendo también ustedes para corroborar todo junto. Coseno de 60 por tangente de 30 por tangente de 30 más seno de 60. Y obtenemos que la tensión BC es igual a 433 kilogramos fuerza, porque estaba la unidad en kilogramos fuerza. ¿Alguna pregunta? Sí. Hola, profe. Eh, a mí me ¿Así salió escribiste? 578,21 porque no sale el resultado en mi calculadora. ¿Vos tenés esta misma calculadora? Sí, así mismo. ¿Tenés la versión la más antigua? No. 82 MC, Bueno, algo así. asegúrate entonces 82 de MC. ponerle paréntesis en tu denominador. Así. Hace 500 dividido todo este entre paréntesis en tu calculadora. Ah, bueno, Escribí así, dividido y escribí todo ahí. Voy a tratar de conseguir también esa calculadora para mostrarle bueno, está bien, gracias. Voy a probar así. porque dale, porque este ya trae así, y entonces tranquilamente escribimos nomás acá y acá. Pero el otro no Sí, tiene este. Solo te bueno, pone, está bien. creo, una. Dale. Bueno, ya tenemos la tensión BC y ahora la tensión AB, ¿a qué es igual? Tenemos acá la tensión AB la tensión AB es igual a la tensión BC que obtuvimos que vale 433 por el coseno de 60 y dividido el coseno de 30. Entonces la tensión AB es igual. Tenemos que multiplicar este 433 por el coseno de 60 y dividirlo por el coseno de 30. Y así obtenemos la tensión AB, que es igual a 250 kilogramos fuerza. ¿Está todo claro? Sí, profe. Bueno, y ya dijimos que aquí era, el cable es AB, que está en tracción, y la tensión BC, que es compresión. ¿Sí? La respuesta
No puse al revés. Perdón. A ver. BC era el cable, ¿verdad? Sí. Para que me vaya arriba porque ya me perdí. Bueno, la tensión BC entonces está atracción. Y la barra AB a compresión. ¿Sí? Bueno, el otro método era, ustedes tienen que poner ya nada más todo saliente. Y van a poner así, saliente, saliente. Y van a resolver. Y la tensión BC, prueben a hacer en sus casos ustedes, le va a salir positivo. Y esta tensión AB les va a salir negativo. Porque quiere decir que su sentido era hacia acá, como puse ya yo correcto, porque yo hice el análisis antes de hacer. Ustedes si no quieren hacer en el análisis o si dudan, entonces lo que hacen es colocan todo saliente nomás y suponen que todo está atracción y al resolver le va a salir negativo, quiere decir que está a compresión. Como las estructuras que vamos a hacer nosotros no van a ser complicadas, a mí me gusta más hacer ya el análisis nomás. Pero ustedes como más les sea más fácil pueden hacer. Entonces en sus casas prueben poniendo el sentido acá contrario, que suponen que la barra está traccionada. O sea, acá a simple vista se ve ya que la barra está comprimida, ¿verdad? Por eso que a mí me gusta más hacer ya nomás, con su sentido correcto. Bueno, si no hay más preguntas, podemos hacer el siguiente ejercicio. Bueno, el 5. Dice el 5, para el sistema en equilibrio de la figura, calcule el valor del peso Q que se deberá colgar y la tensión en el cable AM. Bueno. Me faltó dibujar este, que está sostenido acá. Bueno, en esta figura nos pide calcular el valor de este peso Q que debemos colgar acá para mantener esto en equilibrio. Recuerden siempre que cuando le dice equilibrio, ¿qué quiere decir equilibrio? Que la resultante es cero. ¿Sí? Si la resultante es cero, sus componentes también son cero, entonces por eso siempre escribimos la sumatoria de fuerzas en X0 y la sumatoria de fuerzas en Y0. Cuando está en equilibrio. Bueno, podemos analizar este punto M haciendo otra vez los análisis. ¿Qué pasaría si yo corto este cable? Esto va a venir para abajo, ¿verdad?
¿Sí? ¿Se imaginan? Si cortamos esto o si sacamos el peso Q, como dice que hay que ponerle algo. Si cortas esto, se va para abajo. Entonces, ¿qué está haciendo este cable? Le está, al punto M le está estirando. Contrario a lo que ocurriría si cortan. Si cortan se va para abajo, quiere decir que este le está estirando hacia allá para que no ocurra esto. ¿Se entiende? La forma de visualizar. Bueno, ¿qué pasaría? Entonces ahora sí, si yo corto este, acá hay una polea, entonces ¿qué va a pasar? Esto va a venir acá. Y si este es más pesado, a lo mejor va a empezar a caerse, ¿verdad? Así. O sea, esto se va a ir para allá si es que cortamos esto. Entonces, ¿qué está haciendo este cable? Tiene que ser contrario a lo que ocurriría, entonces le está estirando para allá. Y el peso siempre es vertical y hacia abajo. Se transmiten todas estas cuerdas. O sea, en realidad el peso actúa acá en el centro de gravedad del cuerpo y este cable está estirándole, entonces después al punto M se tiene que estar estirando para abajo. Por eso ponemos así ya nomás que esto es el peso que le está estirando a todo esto. Esto sería por acción y reacción. También, como acá tenemos una polea, que está Q, este peso Q está acá así, el peso, y esta sería la tensión en la cuerda, ¿sí? Pero como está pasando por una polea así, vos tenés que hacer esa fuerza igual a Q para que esto esté en equilibrio, ¿verdad? Porque si está en equilibrio, la suma de la fuerza tiene que ser cero, o sea, T tiene que ser igual a Q. Entonces, esta fuerza siempre es acción y reacción, así. Entonces, esto es igual a Q. Vamos a escribir ya nomás acá Q, por esto. Sí, se transmite en módulo igual a toda la cuerda. Bueno, entonces estamos analizando el punto M. Tenemos tres fuerzas actuando. Esta tensión que es equivalente a Q, esta tensión a M y el peso 500 newton. Entonces sería tensión a M. ¿Sí? Eso sería el análisis para el punto M. Entonces, tenemos esta fuerza que equivale a Q, esta tensión AM que es la que nos pide, y el peso de 500 newton. Entonces escribimos nuestros ejes coordenados. A ver por acá. Escribimos nuestros ejes coordenados aquí.
Bueno. Y en su libro, que acá me faltó dibujar, esto vale aquí 20 grados. ¿Sí? Entonces ya tenemos tres fuerzas que están en equilibrio, entonces podemos ecuaciones de equilibrio. Sumatoria de fuerzas en X tiene que ser igual a 0 y la sumatoria de fuerzas en el eje Y también tiene que ser igual a 0 porque está en equilibrio. Y acá ya seguimos cómo resolvíamos los sistemas de fuerza. Sería sumatoria de fuerzas en X. Sería Q por el coseno de 20 positivo, porque su proyección apuntaría hacia ahí, menos la tensión AM está luego en el eje, por eso no multiplicamos por nada. Y esto es igual a 0. Sumatoria de fuerzas en el eje Y sería Q por el seno de 20 perdón, Q por el seno de 20 positivo porque apuntaría hacia arriba y el peso negativo hacia abajo. Igual a 0. Bueno, nos pide la tensión a M, ya tenemos, entonces nos pide el valor de Q y la tensión a M, ¿verdad? Tenemos dos incógnitas, ya tenemos dos ecuaciones, entonces ya podemos resolver. 1, 2. De la ecuación 2, podemos despejar Q, sería este que está restando, pasaría el otro miembro sumando, y este seno de 20 que le está multiplicando a Q pasaría al otro miembro dividiendo. Entonces, P es dato, que es igual a 500 newton, dividido el seno de 20. Entonces, Q es igual a 500 sobre el seno de 20. Seno de 20 grados. Y obtenemos que el valor de Q sería 1461,9,90. ¿Está todo claro hasta acá? Sí, profe. Bueno, y en el libro ya redondea nada más a 1462. Bien. Si esta es la respuesta en el libro. Recuerden que van a rendir selección múltiple, entonces depende, marquen, si esta es la opción que le da, van a marcar eso.
Y esto podemos reemplazar, o sea, Q igual a, no quiero escribir más, podemos reemplazar este valor de Q que obtuvimos en la ecuación 1 y escribir en 1, o sea, este valor en 1 sería 1462 por coseno de 20 sería igual a la tensión a M. O sea, este que está restando pasaría al otro miembro con positivo, sumando, ¿verdad? O sea, está negativo, pasa al otro miembro con positivo. Entonces la tensión a M es igual a Q, que es 1462 por coseno de 20. O sea que este resultado anterior multiplicamos por coseno de 20 y obtenemos 1373,7, que seguro redondea a 1374. 1373. O sea, si utilizan esto, seguro sale redondo. 1374 Newton. ¿Está todo claro este? ¿Alguien no entiende algo? Redondeamos entonces a 1374. Esto si ponemos, yo usé esto de la calculadora. ¿Alguna pregunta? ¿Se está entendiendo todo o no se entiende nada? Creo que sí, profe, porque nadie envía nada. ¿Vos entendiste todo? ¿Alguna pregunta? Yo entendí todo, profe. Muy bien. Bueno, hasta ahora entonces siempre va a estar en equilibrio, entonces nuestras ecuaciones van a ser sumatoria de fuerza en X0, sumatoria de fuerza en Y0 y es despejar y reemplazar según lo que nos da de datos y lo que nos pida. No hay, o sea, esa es la mecánica ahora y lo de analizar hacia dónde están las fuerzas, que si no quieren hacer, ponen todo saliente nomás. En este caso se dan cuenta que todo es saliente. Como son cables, también ya podían luego poner que es saliente porque recuerdan que los cables no pueden. No dicen el problema que sean. Sí, cable dices. No sé cuando le dice cable ya tienen que saber que siempre van a estar traccionados los cables. Bueno, si no hay más dudas, entonces pasamos al siguiente ejercicio. Que dejé mucho espacio, ¿verdad? Bueno, el 7, esto ya está en la página 30. Voy a ponerle otra vez acá una C. Bueno, el ejercicio 7 de la página 30 dice, si el máximo esfuerzo que puede soportar el tensor BC
es de 200 newton, ¿cuál es el mayor peso W que puede colocarse en el extremo de la barra AB? Creo que tenía que decir, ok. ¿Cuál es el mayor peso W que puede colocarse en el extremo de la barra, en el extremo D de la barra, para que el sistema permanezca en equilibrio? Recuerden, equilibrio es resultante cero, entonces la suma de las fuerzas en los ejes coordenados tiene que dar cero. Eso es lo que siempre vamos a estar haciendo. Y ahora nos dice que el máximo esfuerzo de este tensor BC, o sea, la tensión BC máximo es de 200 newton. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros le aplicamos una tensión mayor a 200 se va a romper. Y nos pregunta cuál es el máximo peso W que podemos ponerle a la estructura para que permanezca en equilibrio, o sea, para que no se rompa ese cable y no se caiga. Recuerden que esto si cortamos va a empezar a girar. Bueno, ya saben seguro que esta tensión va a apuntar hacia arriba, pero de igual manera vamos a hacer el análisis. Imaginen que cortan esto, entonces, ¿qué va a pasar? Recuerden que esto era un apoyo así de segundo género, que impide un movimiento horizontal y un movimiento vertical, pero no impide la rotación. Era como la puerta, ¿recuerdan? La puerta tiene así. La puerta no puede llevar hacia arriba ni hacia allá, pero puede girar con respecto a su eje. Entonces, esto si cortamos, ¿qué va a pasar? Va a empezar a rotar con respecto a... Va a venir ahí el... Entonces, ¿qué está haciendo esta cuerda? Está estirando para arriba, sujetándolo acá en la pared. ¿Se entiende? Y el peso de doble siempre se le va a transmitir a toda esta cuerda, entonces podemos escribir que el peso le está estirando a este punto B para abajo. ¿Y qué pasaría si yo rompo esta barra? Si quitamos esta barra, se dan cuenta que esto va a venir así. ¿Sí? Entonces, ¿qué está haciendo esta barra? Le está empujando. La flecha estaría así. Le está empujando hacia la derecha a este punto. O sea, la barra le está empujando al cable. Si este es el cable, la barra le está empujando al cable. Y este cable, digamos que le está apretando a la barra. Así, por eso la barra está comprimida. ¿Sí? Ahí está la reacción de la pared que va a ser opuesta a la que le está aplicando. Entonces, la barra está comprimida. Solo le estoy mostrando porque en este caso no nos pide nada de eso. Tampoco nos está hablando del apoyo. Entonces, solamente a modo de repaso. Bueno, entonces, en este punto B tenemos tres fuerzas: el peso, la fuerza de la barra y la tensión BC. ¿Sí? Ay,
Entonces, tenemos tres vectores. Tenemos la tensión BC, tenemos el peso W no se me- tenemos el peso W y esta fuerza que está a lo largo apuntando a la derecha. Ahí. Tenemos tres fuerzas actuando entonces en ese extremo B de la barra. Entonces vamos a tomar nuestros ejes coordenados. Que sería nuestro eje X y nuestro eje Y. ¿Sí? Y como está en equilibrio, podemos escribir las ecuaciones de equilibrio. ¿Cuáles son? Sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y la sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0. Entonces, tenemos acá la tensión BC, que forma un ángulo de 40 con X. Tenemos la tensión AB y el peso. Bueno, como ahora solo nos pide el peso W, podemos usar la ecuación sumatoria de fuerza en Y igual a 0 para resolver. O sea, pueden escribir también acá, pero no es necesario. Sería tensión BC, sumatoria de fuerza en Y igual a 0, tensión BC por el seno de 40. O sea, sería la proyección de este en este eje apuntando hacia arriba, por eso es positivo, menos W. Entonces despejamos, esto tiene que ser igual a 0, la sumatoria de fuerzas es 0. Despejamos la tensión BC, este que está con negativo pasaría con positivo, y este que está multiplicándole a la tensión BC va a pasar dividiendo, entonces obtenemos la tensión. No, W es lo que nos pedía, perdón. Lo que nos pide W, entonces pasamos W al otro miembro, y W es igual a la tensión BC por el seno de 40. Bueno, nos pide el máximo peso W que podemos colocar. Entonces, para sacar el máximo valor que podemos colocar, tenemos que poner el máximo valor de la tensión BC, que es 200 newtons. O sea, le hacemos trabajar a su máxima capacidad, entonces sacamos qué peso máximo podemos colocar ahí. Sería 200 por seno de 40. 128,56 newton. Esto sería el máximo peso W que podemos colocar para que esté en equilibrio. Si pasamos, esto ya se va a romper.
Esto podían escribir también, pero se dan cuenta que no íbamos a usar sumatoria de fuerza en X, ¿a qué sería igual? A la tensión AB, que está positivo porque apunta hacia la derecha, menos la tensión BC por el coseno de 40, porque esta proyección apuntaría hacia allá, y eso tiene que ser igual a cero. O sea, si el problema además le pide cuánto es cuánto es el valor el esfuerzo en la barra AB y su naturaleza, van a responder, van a calcular de acá y van a decir que está comprimida por eso. Pero como solo nos pide esto, por eso yo trabajé solo con esta, sería nuestra ecuación 1, nuestra ecuación 2. Y de la ecuación 2 ya obtuvimos lo que nos pide. Por ejemplo, usted como rinde en selección múltiple, no hace falta más que esto calculen si no les pide. Pero si les pide a lo mejor en otro, o sea, si el problema les pide, entonces no está de más que hagan todo. ¿Alguna pregunta? Son las 3:23 recién. Pregúntenos si tienen alguna duda. Este ya es el último ejercicio para el día de hoy. ¿Alguna consulta? Por mi parte, no, profe. Bueno, si ya no hay consulta, damos por terminado el día de hoy.